Buenos días. Tengo el placer de dar la semblanza del doctor José Luis Carpio Domínguez, licenciado en Criminología por la Universidad del Noroeste de Chihuahua, maestro en Criminología de Ciencias Forenses por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctorado en Ciencias, doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctorado en Ciencias Sociales con orientación de desarrollo sustentable por el Instituto de Investigación Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología, miembro de la Red Temática de Ciencias Forenses de CONACYT, miembro del Grupo Especialista de Criminología Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, miembro de la Cátedra UNESCO de la Juventud. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Realiza investigación en el área de criminología verde para el estudio para el estudio de los crímenes y de los delitos contra el ambiente en México. Muchas gracias y adelante, doctor. El tiempo es de usted. Perfecto. Agradezco mucho la invitación y el espacio para estar aquí con ustedes el día de hoy, y agradezco también los esfuerzos por la elaboración de este evento, que sin duda pues viene a sumar a todos los esfuerzos que se hacen en temas del cambio climático, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica y a nivel global. Y lo que vengo a presentar hoy se denomina la criminología verde como una perspectiva frente al cambio climático. Y hacemos esta acotación desde el contexto pues mexicano. Es un estudio, lo que voy a mostrar aquí es una síntesis del trabajo que hemos venido realizando en México, pero también apoyando en los trabajos que se han ido gestionando en el contexto internacional respecto a cómo la criminología se ha ido consolidando a nivel global y también en el país para abordar distintas problemáticas socioambientales y sobre todo aquellas en las cuales está el componente penal o administrativo y en el cual existen daños a la naturaleza, a la biodiversidad, a los ecosistemas y en general a la vida del planeta. Esta presentación, bueno, está acompañada también por el doctor Jesús Ignacio Castro Salazar y el maestro Ignacio Hernández Rodríguez, que son colaboradores del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo y de aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y que, bueno, como parte de los trabajos que realizamos en Criminología Verde, pues está algo que vamos a ver el día de hoy en esta pequeña plática. Y bueno, yo creo que para contextualizar, la mayoría de quienes están aquí escuchando y también algunos expertos, pues sabrán que este contexto antropogénico del cambio climático es más extenso de lo que puede abordar cualquier presentación breve, ¿no? Pero sabemos que distintos estudios han consolidado al cambio climático y a esta perspectiva o este paradigma de la sexta extinción masiva, justo en este contexto de la revolución industrial y el desarrollo y la consolidación de la civilización humana. Sabemos que cuando consideramos la historia de la vida humana en particular y de la consolidación de la civilización, implica por fuerza la modificación del entorno en el que vive. Y este aspecto es importante porque pareciera hasta mediados, hasta la década de los 70, parecía como si el planeta fuera un sistema que era inagotable, que era infinito y que no había mayor repercusión o alguna consecuencia de las actividades humanas que afectaran al ambiente. Es más, ni siquiera se consideraba al ambiente como una víctima y ni siquiera tampoco se consideraba como algo que se fuera a terminar. Actualmente, con el desarrollo de las propias disciplinas naturales, biológicas, pero también las sociales, las económicas y las políticas, han permitido ir consolidando nuevas perspectivas y nuevos paradigmas que permiten voltear la vista de la especie humana
hacia las consecuencias que ha generado su propia evolución social y civilizatoria en el planeta. Y esto implica pues fenómenos como los que vemos en la pantalla, un aumento general o globalizado de la temperatura, pero también la consolidación del antropoceno como una etapa dentro de los procesos geológicos planetarios y que constantemente, o bueno, recientemente, perdón, se han ido haciendo aportaciones que permiten ir consolidando estos paradigmas de el antropoceno y la sexta extinción masiva. Y bueno, como mencionaba, pues estos fenómenos que se han ido consolidando tanto en las perspectivas disciplinares para voltear a ver qué está pasando en el planeta, y no únicamente en términos de los procesos naturales, sino aquellos que son causados por actividades antropogénicas. Y bueno, una de las perspectivas más recientes ha sido esta de los límites planetarios, que igual sé que hay una imagen más actualizada que esta que están viendo en pantalla respecto a los límites planetarios, pero bueno, quise traerla aquí a la plática precisamente porque nos permite ver también este proceso de evolución de cómo en la comprensión de los fenómenos que analizamos desde las disciplinas, pues también ha ido aumentando. Y dentro de todas las aportaciones que han hecho las disciplinas a nivel global, me refiero a otras ciencias, la criminología llegó un poquito tarde, pero justo a tiempo. En la década de 1990 se empezaron a consolidar algunos estudios respecto a investigaciones de delitos de cuello blanco de estas grandes corporaciones que generaban a través de procesos de corrupción, a través de procesos de nepotismo, etcétera, y de modificaciones de la ley que les permitían ocupar espacios geográficos determinados, pero también que generaban daños al ambiente. Entonces la criminología empieza a voltear precisamente la mirada a ver que las conductas humanas generaban otras víctimas que provocaban daños ambientales y que podían ser recogidos desde la perspectiva criminológica para analizar estas conductas, ver también estas implicaciones de relaciones humanas, institucionales, legales, pero también aquellas que generaban víctimas. Entonces la criminología actualmente sigue considerando esto que Carabin y colaboradores establecen como estas líneas de actuación principal de la criminología verde que vamos a ver. Pero antes de eso me gustaría hacer una aclaración que justo la criminología verde es una perspectiva criminológica que se enfoca en el estudio de los crímenes y los delitos en contra de la biodiversidad, los ecosistemas y la vida del planeta, haciendo una diferenciación que es fundamental. La criminología verde no es la criminología ambiental. Sobre todo eso. El término de criminología ambiental hace referencia al estudio del contexto en el que se presenta el crimen, las colonias, el contexto familiar, de amistad, todas esas cuestiones que hablan pues sí, del contexto en donde se presenta. Sin embargo, la criminología verde sí está enfocada en los daños que se generan o los daños provocados por actividades humanas a la biodiversidad, los ecosistemas y en general a la vida del planeta. Entonces, la criminología verde tiene como objetivo documentar la existencia de estos crímenes ecológicos en todas sus formas y desarrollar tipologías y distinciones. Y es que, como mencionaba al principio, la criminología llegó un poquito tarde, pero justo al tiempo en el que permite, como cualquier otra disciplina, como todos los científicos lo hacemos, hay que ponerle nombre a todo y estructurar la información para poder comprenderla. Y este primer punto de documentar la existencia, pues sabemos que existen el código penal, existen los códigos penales, pero dentro de los marcos del marco criminológico de estudio es necesario que existan estas tipologías para poder identificar sus causas, pero también sus dinámicas y en consecuencia poder ofrecer estrategias de prevención. El segundo punto es trazar las formas en las que se han desarrollado las leyes en el área ambiental y evaluar las complicaciones y cuestiones políticas generadas. Sobre todo, ¿por qué? Porque generalmente vemos que formulación y desarrollo de las políticas públicas generalmente, al menos hablando desde el contexto
mexicano deben de ser apoyadas con investigaciones científicas. Y no me refiero únicamente a las de la criminología verde, sino a todas las otras, las que se generan en las ciencias naturales, la biología, la ecología, la geografía, la demografía, etcétera, y que permitan sí consolidar que el desarrollo de las políticas públicas sea fuerte y que obviamente sea con base en informaciones, en una información profunda que permita garantizar que el impacto de las políticas públicas y de las leyes o de las legislaciones pues sea el más eficaz. Ya ni hablamos, por ejemplo, de todas las veces que han fallado las políticas públicas en México en temas ambientales, sino que sí busca al menos la criminología verde aportar, sí a identificar en qué han fallado, pero también a identificar en qué se puede mejorar para garantizar una correcta aplicación. El tercero son conectar los delitos verdes con las desigualdades sociales. Y yo creo que ese es un punto que lo hemos visto actualmente, lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto en redes sociales. De todos los casos, por poner solamente un ejemplo, de todos los casos, por ejemplo, de conservacionistas, personas dedicadas a la conservación, que han sido privados de la libertad, que han sido criminalizados, que han sido privados de la vida y que son fenómenos delictivos que corresponden o más bien que le corresponde a la criminología verde analizarlos. Obviamente en estos fenómenos, en estas desigualdades sociales, no podemos considerar únicamente la parte ambiental. Por fuerza tenemos que ver la parte económica y obviamente la parte social. Entonces, justo estos delitos verdes sí están relacionados a las desigualdades sociales, como vamos a ver más adelante. Y bueno, pues eso es parte como de lo que busca la criminología verde. El cuarto es evaluar el papel de los movimientos sociales verdes y los contramovimientos que están involucrados en reacciones violentas que buscan un cambio. Y esta parte es importante porque generalmente existen movimientos radicalizados y lo hemos visto con algunas asociaciones o organismos no gubernamentales que radicalizan sus acciones de conservación o lo que consideran como conservación y generan daños al patrimonio cultural, a la propiedad pública, etcétera. Y estos movimientos que generalmente se implican reacciones violentas, pues también son de interés, pero también vemos o analizamos la parte en la cual, por ejemplo, estos movimientos que se hacen en contra de las grandes empresas de extracción de recursos naturales, pues que se gestan directamente en la sociedad. Es decir, grupos de indígenas que buscan proteger sus territorios, grupos de personas de comunidades locales o rurales que buscan proteger sus territorios, garantizar que las prácticas extractivistas de empresas o de los mismos gobiernos pues sean menos dañinas para ellos y para el ambiente, ¿no? Entonces es parte como del contexto general de la criminología verde. Y bueno, aquí me gustaría brincar a esta parte, sobre todo porque cuando marcamos muchas de las acciones que toman los estados o los gobiernos para la protección ambiental, para la conservación y para las regulaciones, pues parte del desarrollo sostenible como una ideología que ha sido más o menos apropiada por parte de la población, por parte de los gobiernos. Sin embargo, pues sabemos que todavía faltan bastantes cosas, pero en términos de lo que cómo se relacionan los delitos y los crímenes verdes con el desarrollo sostenible, pues sabemos que desde la esfera ambiental reducen la capacidad para sostener la vida a nivel planetario. Los delitos como la tala ilegal, la deforestación, la caza furtiva, la contaminación de agua, de suelo, de aire, obviamente reducen esta capacidad que tiene el planeta de sostener la vida. Desde la parte social sabemos que causan conflictos sociales, aumentan la sensación de vulnerabilidad y reducen significativamente la vida del planeta. Significativamente la calidad de vida de las personas. Y lo hemos visto en la región norte de México, ahora con esta sequía que ha provocado escasez de agua en muchas regiones del norte del país. Y esto precisamente viene a confirmar esta reducción de la calidad de vida de las personas, ¿no? El acceso al agua como un recurso básico entra perfectamente en este ejemplo de los conflictos sociales que se generan por la escasez de estos recursos. Desde la parte económica sabemos que los delitos y los crímenes verdes limitan la capacidad de independencia y diversificación económica de los países.
generalmente porque países que se encuentran en vías de desarrollo, pues dependen completamente de sus recursos naturales, a diferencia de otros países que están desarrollados y en los que se evidencia una diversificación de otras fuentes de ingreso. Entonces, básicamente, aquí lo que muestro es un resumen de cómo pueden relacionarse y cómo afectan los delitos a los esfuerzos de garantizar el desarrollo sostenible. Y bueno, en términos generales sabemos, tanto desde la criminología como propiamente la criminología verde, que los delitos y los crímenes verdes son multidimensionales y multifactoriales. Y en este espacio me gustaría mostrar esta tabla que precisamente nos evidencia como algunas de las dimensiones del fenómeno criminal verde. Sabemos que todos los delitos y los crímenes tienen por fuerza una dimensión geográfica, es decir, representan un problema a nivel regional, nacional, internacional o mundial. Y así como hay delitos y crímenes que afectan a nivel local, hay otros como el cambio climático y todo el contexto dañino que provoca, que la dimensión es mundial, o sea, es a nivel global. Y este aspecto es importante, sobre todo cuando hacemos investigaciones en criminología verde, porque nos ayuda, sí, también a dimensionar el impacto que puede generar, que luego vamos a ver más adelante, pero también cuál es esa distribución que tiene el delito, ¿no? La siguiente, que es la del lugar o landscape, hace referencia en qué contexto geográfico se presenta. Se presenta en un entorno urbano, un rural, en la selva, en los desiertos, en los océanos. Entonces, esta parte es importante porque cuando revisamos los códigos penales, sobre todo los de los estados que tienen algún tipo de regulación y tipificación de conductas como delictivas en temas ambientales, pues sabemos que puede cambiar. Es decir, si un estado del norte del país regula una cosa, otro estado del norte puede regular o tipificar otra conducta muy distinta, al igual que el resto del país. Entonces, es importante, sobre todo cuando se trata de delitos que no son del fuero federal. El siguiente es el temporal o se considera como timescape y precisamente nos ayuda a establecer en qué momento se presenta. Cuando revisamos, por ejemplo, algunas gráficas o las estadísticas que se presentan, vemos estos altos y bajos de los delitos, ¿no? Entonces, esta dimensión o escala temporal nos ayuda a entender por qué aumentan o por qué decrecen las cifras delictivas en materia ambiental. Y obviamente el comprender el por qué aumentan o por qué decrecen, sabemos que está íntimamente relacionado a fenómenos sociales, a fenómenos políticos, a fenómenos ya propiamente legales. Y bueno, es una herramienta que es útil, que es importante y que se debe considerar por fuerza, ¿no? El siguiente es la dimensión victimal. Esta dimensión es compartida con la victimología verde, o más bien la criminología verde bebe de estas aportaciones que hace la victimología verde. Es reciente lo que se ha publicado de victimología verde a nivel global, pero se ha ido consolidando. Fue a partir del 2018, 17, 18 que empezaron las primeras aportaciones en temas de quiénes son las víctimas, cómo podemos identificar a las víctimas que no son humanas, de qué tipo son, cuántas son, y todas estas aportaciones que se hacen desde la criminología y desde la victimología, pues permiten ir consolidando también los marcos legales y de actuación institucional o la actuación del Estado, precisamente para buscar garantizar una justicia que sea, entonces esta dimensión es una de las más recientes en términos ambientales, pero más bien en términos criminológicos y victimológicos. En términos ambientales ya ha existido, Nueva Zelanda ha hecho aportaciones muy importantes ya desde la práctica de las instituciones gubernamentales para incluir esta dimensión victimal dentro de los procesos de procuración y administración de justicia. Sin embargo, desde la parte epistemológica o teórica, apenas estamos viendo los primeros resultados de estos estudios. Y bueno, desde la parte, desde la última dimensión es la del impacto, que considera los impactos a corto, mediano y largo plazo. Un aspecto importante, por ejemplo, de la criminología, perdón, de los crímenes y los delitos verdes, es que
son en términos más coloquiales, son más peligrosos y no en términos de violencia, me refiero que estamos acostumbrados, por ejemplo, a analizar y a estudiar y a ver formas de violencia directa. Es decir, cuando existe un homicidio, cuando existe un robo, cuando existe un secuestro, generalmente la violencia que se ejerce se evidencia casi de manera inmediata y a un corto plazo, o este impacto es a corto plazo. Y generalmente es lo que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, los delitos y los crímenes verdes difícilmente vamos a ver el impacto a corto plazo, salvo el daño local que genera el propio delito. Es decir, bueno, pues se contaminó un río, ok, el impacto que se logra ver sí es inmediato en el momento, pero las consecuencias que genera eso siempre van a ser a largo plazo, a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, eso los convierte en algo muy peligroso si no se atienden de manera efectiva y ha sucedido, por ejemplo, ahora con los problemas que hubo con lo de con la vaquita marina, precisamente, no es que se evidencia el impacto que genera un delito o un crimen verde como la pesca ilegal de la totoaba hasta un largo plazo y generalmente ya cuando implica pues un desafío enorme el tratar de recuperar poblaciones, el tratar de recuperar la integridad de un ecosistema en particular. Entonces, eso convierte en peligrosos a los delitos y crímenes verdes, pero también los convierte en peligrosos por otras cosas que vamos a ver más adelante. Los delitos y crímenes verdes o ecológicos los hemos podido, para efecto de esta presentación, diferenciar que se originan de tres grandes fuentes. La primera son los que se originan por grandes corporaciones o por grandes sectores industriales y que se dedican a la extracción, a la exportación de los recursos sin considerar el impacto local. Obviamente el impacto social, el impacto ambiental y económico. Y generalmente existe una mala información, pero también existe una polarización respecto al sector privado y su relación con el ambiente. Generalmente se les ve como instituciones no gubernamentales que causan conflictos, que causan daños, que causan bastantes efectos, pero luego está la otra parte que genera un crecimiento en las localidades en donde se encuentran, etcétera. Lo importante aquí es que, o al menos en términos de lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, es que estas industrias cuando lo hacen de manera ilegal, de manera irresponsable y que no se considera el impacto, entonces sí lo podemos considerar dentro de esta categoría, ¿no? Se originan también por actividades de corrupción, sobre todo en el sector privado. Leyes blandas, leyes que no se aplican de manera efectiva por corrupción o por alguna otra cuestión, porque se realiza una mala gestión de los recursos en esos lugares y obviamente la falta de protocolo de conservación. Y si a eso le sumamos otras funciones como el nepotismo que puede provocar que quienes están al frente de la protección de la naturaleza no tengan las capacidades, muchas veces las capacidades para poder atender a esos problemas, ¿no? Porque no con los perfiles importante y lo vemos aquí, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en casos de contaminación, de deforestación, de otras formas de destrucción ecosistémica, de las minerías, etc. El siguiente son los que se originan en la población civil y que desde mi punto de vista o desde mi perspectiva pareciera que son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque tienen un trasfondo o económico o cultural. Y es difícil atender a un factor económico-cultural de manera inmediata. Es decir, para que puedan ser atendidos estos delitos que tienen un trasfondo económico-cultural, primero se deben atender las necesidades económicas y fomentar la educación ambiental. Entonces, implica un proceso largo de atención, pero que no es imposible, ¿no? Esos delitos y crímenes que realiza la población civil, que son ambientales, se realizan a una escala menor. Es decir, no se dimensiona, por ejemplo, en un río todos los peces muertos, por ejemplo, ¿no? Sino que se va generando de manera consistente, pero a niveles pequeños. Y esto genera un impacto grave a nivel local.
es más difícil evidenciar ese impacto causado a nivel ecosistémico y obviamente es más difícil visibilizar a las víctimas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en asentamientos humanos que no necesariamente son rurales y que tienen acceso a espacios verdes y que generalmente se prestan a que se presenten acciones como matar, no sé, una víbora de cascabel, a matar una mantis, fumigar un panal de abejas, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas nunca quedan documentadas, no se ven, pero los impactos que van generando y que tienen este efecto acumulativo, pues provoca que no se vea, pero generan un impacto muy, muy grave a nivel local. Y obviamente invisibiliza a las víctimas en estos casos, ¿no? No de políticas públicas que estén orientadas, obviamente, al desarrollo y obviamente al crecimiento económico de la población, pero también a la educación ambiental. Sin embargo, existe un trasfondo, o más bien existe un factor que es fundamental, que es esta falta de interés por los problemas ambientales y sus consecuencias desde la población. Obviamente se han hecho avances, no estamos como hace 20, 30 años, existe una mayor conciencia, pero generalmente siguen pasando desapercibidos los problemas ambientales, tanto en el interés público como en el interés social. Y esto obviamente nos lleva a la tercera y última clasificación de las fuentes de estos delitos, los que se originan por el Estado. Estos provienen de una mala administración y gestión institucional. Tienen como origen la falta de interés por parte de quienes pueden tomar decisiones por los delitos ambientales. Es más difícil evidenciar el impacto que causan estos delitos que se originan por el Estado y obviamente prácticas, como mencionaba hace un momento, como la corrupción y el nepotismo, pues causan daños ambientales que son graves a causa de omisiones y malas prácticas y obviamente esto lo vemos en la limitación del presupuesto público para las dependencias encargadas de la protección y de la conservación. ¿Sí? Existe un interés, una falta de interés generalizado en los tomadores de decisiones cuando se trata de materia ambiental. Genera un menor ruido en temas políticos que otros fenómenos delictivos como la delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? Entonces, como genera un menor impacto político, también provoca que no se visibilicen y se atiendan de manera justa. Si a eso le sumamos, por ejemplo, que existen malas prácticas legislativas y una falta o mala aplicación de protocolos, pues estamos en serios problemas. Y la idea de mostrar esto no es como rescatar todo lo malo que existe, sino más bien ver en qué partes podemos aportar y desde qué podemos hacer cada uno desde nuestros espacios y desde nuestra trinchera. Por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales que promovemos acá en la Universidad Autónoma de Tamaulipas es fomentar actividades que promuevan la gobernanza ambiental como una prevención integral. Es decir, que se pueda unir el sector privado, la sociedad civil, el gobierno y la academia precisamente para solucionar problemas de interés público en materia ambiental. Esta parte es importante porque difícilmente se logra porque implica la movilización de recursos humanos, de recursos económicos, pero también de voluntades y sobre todo de generar el compromiso firme para atender problemáticas, ¿no? Entonces, aquí como vemos en la imagen, sabemos que, o al menos lo que hemos estado promoviendo es que desde el sector privado sí existe una mayor participación en atención a los problemas sociales locales, es decir, que no se responsabilice al gobierno o a las instituciones gubernamentales para atender todas las problemáticas sociales que se presentan y sobre todo las que son en materia ambiental, sino que exista también esta participación de las otras entidades y el sector privado pues es una importantísima. La siguiente, que es la academia, que es desde donde aportamos nosotros, es a través de la promoción de la prevención y la cultura de la legalidad y proveemos conocimiento para la formulación de políticas públicas. Es decir, los estudios que realizamos
lo que esperamos es que tengan un impacto positivo para que los tomadores de decisiones puedan apoyarse y en la medida de lo posible y en su criterio puedan considerar esos estudios como fuentes principales de información y fundamentales de información para que puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? Desde la sociedad civil, obviamente, buscamos el involucramiento en actividades preventivas y, obviamente, fomentamos su participación a través de la denuncia de delitos de carácter ambiental. Y desde la parte gubernamental, pues las campañas de prevención en medios digitales, de procuración y administración de justicia efectiva. Sobre todo porque cuando pensamos en campañas de prevención, difícilmente los vemos. Difícilmente los vemos en televisión abierta, en radio, en periódicos o en redes sociales. Pero sí consideramos que es necesario las campañas de prevención en medios digitales. Es algo que es fundamental porque literalmente le llega a todas las personas. Y bueno, aquí ya me voy a apresurar porque me he tardado mucho explicando otras cosas. Ok, la importancia de estos estudios criminológicos verdes. Bueno, identificar las incidencias delictivas también en materia ambiental permite una mejor actuación por parte de las instituciones del Estado, ¿no? Justo como lo mencionaba. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también aporta a que estos estudios y el estudio de los delitos verdes en particular son importantes para los servidores públicos, para quienes atienden los problemas que se encuentran trabajando en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como en la Procuraduría General de Protección al Ambiente, etcétera. Pero también a aquellos que están en la Fiscalía General de la República, en las Fiscalías de los Estados, precisamente para que a través de los conocimientos que ellos tienen directamente en el campo, junto con la participación social, la academia y el sector privado, pues obviamente se logren aterrizar todos estos conocimientos hacia una aplicación pues más efectiva de la ley, ¿no? Y que obviamente se logre la justicia. Y bueno, el objetivo de esta plática también era presentar un estudio que publicamos justo este año, que hicimos unos mapas delictivos y análisis espacial de la criminalidad ambiental en el país, y que obviamente a través de la solicitud de acceso a la información obtuvimos pues los datos de los delitos contra el ambiente tipificados en el Código Penal Federal y que, bueno, son las 11:42, 10:42 de ustedes, entonces me queda poquito tiempo, voy a tratar de irme un poquito más rapidito. Vemos aquí en estas cifras de delincuencia ambiental la frecuencia de carpetas de investigación que existen en México por delitos ambientales desde el periodo 2006 hasta el 2018. Un aspecto que llama la atención es que si se fijan que en el periodo de 2017-2018 cayó de 1,134 a 87. Y justo esta parte, lejos de verlo, que es una cuestión esperanzadora de decir, bueno, hay menos carpetas de investigación, algo se está haciendo bien. A mí en lo personal me preocupa porque quiere decir que dos cosas principales. La primera, o hay una menor participación social en la denuncia de delitos ambientales, o pareciera como si las dependencias ambientales ya no están recibiendo los incentivos adecuados, o bien que existe una poca participación social. Es un aspecto que es importante que resaltar porque si se fijan la caída es considerable, ¿no? Sabemos que generalmente en la tipificación de los delitos se van a categorizar como delitos contra la biodiversidad y luego hay otros que son más específicos como el tráfico de madera, tala forestal, cambio de uso de suelo, organismos genéticamente modificados, sustancias peligrosas, etcétera. Pero vemos que la frecuencia más alta se encuentra en delitos contra la biodiversidad. Respecto a la distribución territorial o geográfica de estas carpetas de investigación por delitos ambientales, vemos que se acumula en estos estados del centro y sur del país. De la región norte únicamente Sinaloa y Chihuahua tienen una acumulación mayor, pero vemos estados como Michoacán y Jalisco con una frecuencia alta de carpetas de investigación, al igual que Chiapas y Veracruz. Y también lo que hicimos fue que trazamos cómo se iba comportando estas cifras delictivas
a través de las carpetas de investigación de manera temporal en el país, ¿no? Entonces vemos que ha ido cambiando actualmente estas carpetas de investigación, o al menos hasta 2018, se siguen acumulando en la región sur y la región centro del país. Y vemos obviamente el contraste entre, por ejemplo, 2009, 2010 hasta 2018 en cuanto a la intensidad cromática y que obviamente corresponde a esta caída en los casos de carpetas de investigación. Vemos que la región sur acumula el 22, la región occidente, perdón, y la región sur acumulan el 22.6 y el 22.3% del total de carpetas de investigación en materia ambiental. El objetivo de este artículo era poder identificar estos paraísos verdes de la delincuencia ambiental y obviamente se concentra estos paraísos verdes en estados como Jalisco, Michoacán, Veracruz y Chiapas. Vemos aquí como una comparativa entre las carpetas de investigación de biodiversidad y la vegetación que reporta la CONAVIO. ¿Sí? Vemos cómo van aumentando, cómo existe una correspondencia entre la concentración de las carpetas con la vegetación que existe en los estados. Y aquí vemos una comparativa entre la distribución poblacional y las industrias manufactureras respecto a las carpetas de investigación en materia ambiental. Sabemos que sí existe una brecha en el reconocimiento de la importancia de prevenir, atender e investigar los delitos ambientales, a pesar de que, como mencionaba ahorita hace un momento, tienen el potencial de causar un daño social, como establece NUS, pero también un daño ambiental y económico mucho más amplio y con consideraciones geográficas y temporales distintas a otras manifestaciones delictivas o criminales y que están pasando o que habían estado pasando desapercibidas. Los problemas de carácter ambiental tienen una distinta importancia en cada agenda gubernamental. Lo vimos en la distribución de las carpetas de investigación aquí, en esta imagen, precisamente porque cada plan nacional de desarrollo pues confiere o prioriza unas cosas sobre otras, pero generalmente los temas ambientales quedan a la sombra de los grandes y entre comillas problemas nacionales, cuando lo ideal sería que no se tuviera que priorizar más bien que por priorizar no se desatendieran otros fenómenos que son importantes, ¿no? Esto es relevante porque no se ha documentado la criminalidad ambiental en los asuntos de una agenda pública en el país como un tema de interés público, ¿no? A diferencia de otros fenómenos sociales, por ejemplo, los que están relacionados a la seguridad pública. Y como mencionaba o acabo de mencionar, no se trata de desplazar una cosa por otra o que priorizar un fenómeno sobre el otro permita la desatención o promueva la desatención de otras problemáticas a nivel nacional. Entonces, con esta breve explicación, sabemos que los delitos ambientales en México responden a fenómenos sociopolíticos y de seguridad, y que obviamente el seguimiento de los delitos ambientales registrados en materia penal no refleja la totalidad de los problemas ni de los daños existentes en diversas regiones del país. Si a esto sumamos que la concentración de la cifra negra a nivel nacional supera el 90%, ni siquiera podemos pensar en extrapolar ese porcentaje a la cifra negra de delitos ambientales. Sabemos que estos estudios de criminología verde buscan y tienen como objetivo orientar los procesos de formulación de políticas públicas y de aplicación de la ley. Obviamente, esto permitirá optimizar recursos y estrategias para mejorar las respuestas del Estado mexicano. Sí es necesario crear un índice de criminalidad ambiental en México, y hasta donde entiendo, un doctor de la Universidad de Puebla, el doctor Leclerc, está aportando al respecto. Y bueno, estos estudios también esperamos que sirvan como una guía para la formulación, reorientación y desarrollo de políticas públicas hacia la atención obviamente institucional, que promuevan sobre todo la prevención y obviamente una aplicación de la legislación de manera efectiva. Y bueno, yo les agradezco mucho el espacio y pues espero que haya sido de su interés y que se haya escuchado lo mejor posible y visto.
Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Les recordamos que tenemos un chat para esto. No sé si el doctor pudiera responderles directamente. Ok, dice la reserva de Tehuacán, Huicatlán, ajá, existe tráfico de especies de cactáceas, Nebusomia, ajá. Y bueno, esta parte, por ejemplo, lo que hacemos, lo que hicimos nosotros, por ejemplo, en 2021 y 2022, fue documentar, por ejemplo, las redes que existían de tráfico ilegal de vida silvestre, sobre todo de felinos, eh, de tigres, leones, una llama, no es cierto, de tigres, leones, una cacatúa, un perico de frente amarilla, y justo dentro del proceso identificamos que muchos de estos delitos se realizan como actividades de subsistencia, y es que como mencionaba ahorita, si se fijan, muchos de los delitos ambientales tienen este origen o este factor económico. Y difícilmente, bueno, el doctor Sosa Escalante, si no me equivoco, en 2011 hizo un estudio en San Luis Potosí precisamente también de extracción de flora y fauna, y fue difícil atenderlos o lograr que ya no se vendieran o que ya no se traficaran con especies hasta que no se atendieran los problemas eminentemente de desarrollo, ¿no? Y de crecimiento dentro de los lugares. Ahí una parte importante aquí es que sí se puede promover la multidisciplinariedad para atender los problemas. Y yo creo que ahí bastaría con hablar ahí en la UNAM, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, está la doctora Inés, que perfectamente pueden aportar bastante ahí a esa dinámica del tráfico ilegal de cactáceas. Dicen, ¿qué clase de delitos ambientales se ubicaría el derrame de aguas aciduladas de la minería en Cananea? Tuvo grandes afectaciones en la población y el medio ambiente en la región del río Sonora, que ocurrió en agosto de 2014 y fue causado por una fuga en una represa de lixiviados de la mina. Y bueno, es que aquí, por ejemplo, aplica, es bien fácil identificar qué corresponde a la parte penal. Cuando nosotros consultamos el código penal federal, ahí viene a partir, si no me equivoco, del 420, viene toda la tipificación de delitos que le corresponden al gobierno federal atender, y hasta donde entiendo eso es de competencia federal. Entonces pueden explorar esta parte de atención a través, y obviamente siempre fomentando pues la participación social a través de las denuncias. Es la mejor herramienta que tenemos como población, pues, y obviamente las instituciones están más que dispuestas en atender. En el caso de la Profepa, de la Fiscalía General de la República y otras instituciones, ¿no? Dice, en el sur del Estado de México es común el tráfico de aves como los loros. En cada esquina hay casas con estas aves. Los compran desde bebés. Hay un aspecto que es bien importante, que cuando analizamos, por ejemplo, el tráfico ilegal con estas personas que les llaman los pajareros, que venden animales en la calle, cuando no se aplica o que se hace una aplicación de la legislación no efectiva, generalmente estas personas o bien pueden terminar en prisión o bien con alguna falta administrativa que implique una multa económica. Pero si se fijan, de nada sirve tener a estas personas que trafican con vida silvestre en prisión cuando la causa principal es como actividades de subsistencia o que tienen un trasfondo económico. ¿Sí me explico? Y un aspecto importante aquí, al menos en este caso de personas que tienen loros, en Tamaulipas también se ve acá donde estamos, se ve que tienen loros o que tienen guacamayas, etcétera. Siempre va a ser promover la educación ambiental, de no comprar animales extraídos del medio silvestre. Sabemos, por ejemplo, que, y justo esperamos que el siguiente año podamos realizar eso, campañas, o al menos sí, campañas de concientización en redes sociales de cómo identificar cuando un animal o una planta es extraída ilegalmente del medio silvestre, y cómo identificar cuando lo que te están vendiendo está siendo extraído con fines de aprovechamiento. Y esa es una parte importante, porque cuando si le preguntan a cualquier persona, ¿tiene
tu loro, ese que compraste, es legal. Y ellos van a decir, no, ni siquiera sabía que podían ser ilegales. ¿Por qué serían ilegales? Y esta parte, si se fijan, entra dentro de la dinámica del tráfico ilegal de vida silvestre, pero obviamente tiene una connotación distinta que se basa en el desconocimiento de la población muchas veces, ¿no? Y obviamente el desconocimiento de la ley no te exime de la pena, pero lo ideal es que se pueda socializar el conocimiento, y eso también es responsabilidad de todos. Entiendo que dice las leyes en México para la sustentabilidad se considera el soft law, ajá, y son derivadas de tratados y acuerdos que se han firmado internacionalmente, pero es correcto entender que aún se debe trabajar por una aplicación dura de la ley. Es que es distinto, porque por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, algunos países de Europa, Australia, ellos sí apuestan por una soft law o una aplicación blanda de la ley, porque no entienden o porque no le ven como el sentido de tener que estar penalizando todas las conductas. Es decir, dentro de su discurso consideran que es excesivo el hablar de prisión, y que es excesivo hablar de otras sanciones a las empresas o a las industrias o a quien realice el acto, sino más bien que se busque reparar el daño, que se fomente la educación en la persona, que la persona que taló árboles o que contaminó se encargue de reforestar y de restaurar el ambiente a través de sus propias acciones, y que acuda a pláticas de concientización, etcétera. Es como toda esta dinámica extraña. ¿Qué pasa en México? Tenemos más soft law o leyes, por llamarlas blandas, que entran dentro de lo administrativo. ¿Y qué ocasiona? Pues que quienes contaminan y quienes contaminan o quienes causan un daño ambiental, pues pagan. ¿Por qué? Porque la pena implica una sanción económica, y se paga y se acabó, ¿sí? Entonces, por eso es importante que esta dimensión geográfica de la que hablábamos, de los delitos ambientales, no podemos establecer, y ha sido una de las críticas que se le ha hecho al desarrollo sustentable precisamente, que lo que funciona para Europa y para Estados Unidos muchas veces no funciona a nivel micro o a nivel nacional y a nivel micro, ¿no? Es decir, lo que les funciona a ellos no nos funciona a nosotros. Y eso es una verdad que ha estado más o menos generalizada cuando hablamos de seguridad pública, por ejemplo. Lo que le funciona al gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad no nos funciona en México. Entonces, lo mismo sucede. Dice, en las gráficas parece que recientemente han bajado la cantidad de delitos o las carpetas. ¿A qué se debería? Sí, justo esa parte, cuando estuvimos analizando las cifras, literalmente dice, pues no hay bajo, ¿no? Entonces puede deberse, como decía ahorita, a que la población no está denunciando, o tercero, a que de plano no es de interés para la administración o para esa administración la atención de delitos. Que al menos para mí lo que pareciera como más plausible es que de todas las denuncias que reciben, muy pocas proceden legalmente, ¿no? Y eso lo vemos en cualquier informe de las instituciones gubernamentales, sobre todo en estas ambientales. Dice, se recibieron, no sé, 5,000 denuncias, pero únicamente procedieron 200, ¿sí? Entonces puede que ahí tuvo que haber existido algún cambio, pero bueno, y ahí está el artículo, los invito a que lo puedan consultar para no ir a tomar tiempo de el siguiente ponente, y Sí. ahí está el artículo, pueden consultarlo. Muchísimas gracias a todos, y aquí estoy a la orden, cualquier cosa que se ofrezca en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.